Iglesia Tierra Deseable, muy buenos días. Gracias por conectarte, ¿sabes? Gracias. Gracias por todos los días tomarte un tiempo y de escuchar estos devocionales, de tomarte un tiempo, de alimentarte un poquito, ¿sabes? Esto es solo un bocado, esto es una pequeña porción, pero te invito, te animo a que todos los días también en tu casa tomes un tiempo a solas, de hablar con papá, de ponerle tus sueños, tus dudas, tus miedos, tus cargas, de hablar con él y ser sincero con él, que te tomes un tiempo de leer su palabra, de meditarla, sí, de desahogarte con él, de compartir con él, de crecer espiritualmente con él. ¿Y qué te parece ahorita, ya que estás ahí, te pones cómodo, te pones en disposición y hablamos un ratico con él? Padre Celestial, hoy venimos ante ti, Señor, venimos a buscarte, venimos a agradecerte, venimos ante ese Dios perfecto, Señor. Nosotros sus seres tan imperfectos, pero nos permites, gracias a ese sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz, gracias a ese sacrificio podemos acercarnos hoy, entrar a tu presencia, acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, encontrar ese socorro, ese oportuno socorro. Gracias, Padre Celestial, porque nos recibes y sabemos que estas oraciones, estás tú allá atento, está tu oído atento, porque dice tu palabra que tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Y hoy venimos ante ti, Señor, humildemente, Señor, dejando todo nuestro ego, nuestro orgullo, dejando todo nuestro yo atrás, y venimos ante ti, Padre Celestial, a buscar consejo, Señor. A que seas tú hablando a nuestra vida, a que seas tú restaurándonos, a que seas tú corrigiéndonos, Padre Celestial, a que seas tú reorgulléndonos, a que seas tú guiándonos. Gracias, Padre Celestial, porque a lo largo de los días y durante este día, Señor, pudimos abrir los ojos y vimos un plato de alimento en nuestra casa, pudimos vestirnos, pudimos tener calzado, Señor, porque sabemos que salimos a la calle, pero vas tú protegiéndonos, Señor. Gracias porque eres tú quien nos da fuerzas cuando estamos cansados, cuando estamos a punto de arrojar la toalla. Eres tú quien nos anima, eres tú quien nos levanta los brazos, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, porque no nos abandonas y habitas en estos cuerpos, habitas en este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos aconseja, quien nos consuela, que eres tú quien nos guía a la verdad. Gracias, Padre Celestial, porque eres tú quien da fuerza al cansado, Padre Celestial. Señor, y en esta mañana quiero pedir, Señor, por cada persona que se ha alejado de tu casa, Señor, que se ha alejado de tu presencia, Señor. Quiero pedir por todos esos pródigos, Señor, que andan allá en el mundo, Padre, que seas tú encontrándolos, Señor, que seas tú dando crecimiento a esa semilla que hay en sus corazones. Por cada persona que no te ha conocido, Señor, que seas tú obrando, Señor, que seas tú teniendo misericordia como un día tuviste misericordia de nosotros, Señor. Señor, te pido por cada persona, por cada misionero que va a través de todos los países y a cada rincón, a lugares peligrosos, Señor, a compartir tu palabra, Señor. Pido por cada siervo suyo, Señor, como dice tu palabra, hermosos son los pies de quien comparten el evangelio, Señor. Gracias y los bendigo, Señor. Y en esta mañana también quiero bendecir a cada uno de mis hermanos en Cristo alrededor de esta tierra, Señor. A cada uno de ellos que han decidido, Señor, dejar la carne a un lado, Señor, someter su carne y vivir por el Espíritu, vivir por ti, Señor, vivir agradándote, vivir honrándote, Señor, que no importa lo que diga el mundo, sino que lo que quieren, lo que les importa es qué dices tú de nosotros. Agradándote a ti, que ante el mundo tal vez parezcamos perdedores, tal vez parezcamos débiles, pero ante ti somos ganadores, ante ti somos fuertes, porque contigo, Señor, somos más que vencedores, Señor. Y hoy pido por cada hermano que está pasando por una prueba difícil, que está pasando por la tentación, que está pasando por el desierto, Señor. Hoy pido fortaleza para ellos, que seas tú llegando a ellos, Señor, que seas tú ese sol en esos días fríos,
Dios, que seas tú esa nube cuando en esos días calurosos en el desierto, Señor, que seas tú esa agua en medio del desierto. Gracias, Padre Celestial, por oírnos en esta mañana, Señor. Gracias porque sabemos que tú siempre cuidas de nosotros y siempre quieres lo mejor para tu pueblo, Señor. Gracias, amado Dios, es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos con nuestras palmas, ese instrumento precioso que el Señor nos dio. ¡Vamos! Decimos: poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste a las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. ¿Habrá algún corazón adorador del Señor en esta mañana aquí? Y si lo hay, que dé un fuerte grito de júbilo. ¡Aleluya! Exaltado sea, Señor. Decimos: increíble, invencible. Díselo. Y Dios, solo tú. Dile al Señor: increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Seguimos con nuestras palmas, vamos. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste a las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, Mis hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios nos da la oportunidad de compartir una maravillosa y bendita palabra que sé que nos va a edificar y que sé que nos va a ayudar mucho para afirmar y cimentar más nuestra fe en el Señor Jesucristo. La palabra del Señor tiene como base Hechos capítulo 9, versículos del 20 al 31, que dice: Saulo predica en Damasco.
enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y ahí se vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Mi hermano, esta es una palabra que, lástima el tiempo que tenemos, que es muy limitado, pero que da para muchísimas enseñanzas, como es la palabra del Señor, que es tan rica que cada que la lee uno le encuentra más sustancia espiritual. Pero aquí es la historia de Saulo de Tarso, cuando él fue a Jerusalén y le pidió a los sacerdotes cartas para ir a Damasco a capturar a los seguidores de Cristo en las sinagogas. Cartas son como unas autorizaciones para allanar las sinagogas y para capturarlos y para llevarlos a Jerusalén y para adelantarles juicio por estar hablando de Jesucristo. Ya conocemos la historia en el camino, cómo se le aparece en unas de luz el Señor Jesucristo, le pregunta que por qué lo persigue, y que él queda ciego. Posteriormente, que el Señor designa a uno de los judíos, llamado Ananías, y él va y le impone manos y le devuelve la vista a Pablo. Pero aquí comienza la parte más importante, lo que leímos ahorita, y es en el versículo 20 del capítulo 9, que dice: y enseguida, o sea, fue inmediatamente, o sea, no esperó, sino que en el afán y en el amor y en ese primer amor que él ya sentía, ese fuego del Espíritu Santo, y haber tenido esa experiencia tan espectacular y sobrenatural, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que él era el Hijo de Dios. Como un hombre, cuando antes lo negaba, cuando antes perseguía a los que creían en él, ahora se invierten las cosas, y este hombre, de manera desesperada, no espero, yo pienso que le quitaron. Él volvió a ver inmediatamente: yo quiero ir a predicar, yo quiero ir a comentar, yo quiero comentar mi testimonio. Me imagino que el testimonio de él era ese, todo lo que el proceso que él había tenido, y cómo con el camino, cómo ese haz de luz lo tumba, y se le aparece el Señor y en la voz le habla. Entonces, mire que esta es una enseñanza de cómo nosotros, cuando recibimos al Señor y comenzamos a veces con ese primer amor, y comenzamos a contarle a todo el mundo que recibimos a Cristo y cómo Cristo llegó a nosotros y nos encontró y nos sacó de ese laberinto de pecado, de maldad, de oscuridad. Pero pasa el tiempo y nos vamos enfriando. Entonces tengamos en cuenta, la primera enseñanza es esta: no nos enfriamos, mantengamos ese primer amor, ese ahínco espiritual, y comenzamos a predicar y a hablarle a los demás hermanos sobre quién es el Señor y qué es lo que está haciendo, ¿cierto? Y dice que Saulo predicaba en Damasco en ese nombre que él antes perseguía, era la base por lo que él estaba predicando. Así nos pasa a nosotros, muchos que nos conocen a nosotros cuando éramos inconversos y que éramos borrachos, adúlteros, mentirosos y toda una serie de pecados que cometen los inconversos porque no temen a Dios. Pues Pablo le pasó con los mismos apóstoles que no creían que él estuviera convertido. Muy seguramente pensaban que era una patraña de Saulo para poder capturarlos, entonces no le creían. Y entonces
Así nos pasa a nosotros. Muchas veces cuando nos convertimos, aquella gente que nos conoció en esa vida pasada dice, no, pues eso es mentira, ¿cómo el tipo va a cambiar? ¿Cómo? O sea, para el inconverso es imposible que el Espíritu Santo nos cambie porque no creen en el Espíritu Santo y lógicamente como no hay esa fe, pues les parece imposible desde el punto de vista humano que una persona pueda ser transformada tal como lo hizo Saulo al convertirse a Saulo de Tarso. Entonces ellos se preguntaban, ¿no era este el que asolaba las sinagogas? ¿No era aquel que nos perseguía para llevarnos ante los principales sacerdotes? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado porque el testimonio y el hacer y el ser es lo que más arrastra. Yo me encontré en alguna oportunidad con una muchacha, amiga, que era inconversa y fuimos a hablar de Dios y ella me dijo, yo conocí a Dios y lo conocí a través de un testimonio. Yo tuve un compañero en el trabajo que era un hombre grosero, vulgar, era un hombre a todo momento con palabras obscenas, pero después de un tiempo lo dejé de ver y cuando me lo encontré vi un hombre totalmente transformado. Un hombre con una boca limpia, con unas palabras bonitas y le pregunté qué le pasó y me dijo, ahora soy cristiano. Yo en ese momento no era cristiana, pero ese hombre me convenció de que sí podía ser transformada y hoy soy cristiana por el testimonio de ese hombre. Mis hermanos, que nuestro testimonio hable más que una prédica, hable más que nosotros hablar muchas cosas de Dios, si no ponemos en práctica esa transformación y que viene a través de ese primer amor, a través de esa gratitud con Dios, pues realmente podemos hablar muchas cosas, pero si no ponemos en práctica y no somos ejemplo de un buen ciudadano, acordémonos que todo buen cristiano es un buen ciudadano. Es un hombre respetuoso de las autoridades, de las leyes, de la comunidad, vive en armonía, es un hombre que a quien puede servir le sirve. Ese es el trabajo del buen cristiano. Los judíos deciden matar a Saulo. Esto quiere hacer el enemigo con nosotros. Cuando nosotros comenzamos a hablar del Señor, el enemigo nos quiere matar. Y muchos dicen, yo conocí a Dios y me enfermé, me va mal en los negocios, todo se me cae, nada me sale bien. Claro que es así. El enemigo quiere estropear el trabajo que nosotros tenemos por delante y es comenzar a llevar el evangelio, comenzar a predicar. A Saulo lo querían matar, porque lo querían callar, porque no quería que el testimonio de él era tan fuerte, donde todo el mundo lo conocía, un hombre preparado en letras y en teología, y un hombre que negaba a Jesucristo y que perseguía a los que lo seguían a Cristo. Y ahora ese hombre va a dar un testimonio, pues eso arrastra muchísimo y eso puede convencer al que sea, porque dices que aquí estoy yo hacía esto y me pasó esto. Ese es un testimonio. El enemigo no quiere que nosotros hablemos. Entonces nos mete el oprobio, nos mete el miedo, nos mete el cuento de qué va a decir, qué va a hacer el oso, qué va usted a hablar, que la gente se le va a burlar. Entonces no quiere que nosotros prediquemos. El enemigo quiere enfermarnos, quiere traernos problemas de toda índole, pero el Señor, acuérdate que el Señor es nuestro pastor y a su lado nada nos faltará. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, como estuvo Pablo o Saulo de Tarso, en sombra de muerte, el Señor lo protegió y el Señor no dejó que nadie llegara a hacerle daño mientras él predicaba. Dice que Saulo llega a Jerusalén, pero los discípulos que estaban allí no creen en él. Es normal que cuando uno llegue a una iglesia o cuando uno llega a su barrio o al sitio donde lo conocen, pues la gente no va a decir, es mentira, es le lavado en el cerebro. Este tipo de pronto tiene unas emociones pasajeras. Pero mi hermano, el éxito de esto, el proceso realmente del buen cristiano es mostrar que es una nueva criatura. La palabra del Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. No debemos de pasar no debe de pasar a todos por ello. No debemos de menospreciar al enemigo, porque el enemigo usa cualquier trampa o cualquier instrumento para hacernos daño y para avergonzarnos y para desanimarnos. Pero el Señor también usa personas, y aquí usa a Bernabé, y Bernabé le cuenta a los apóstoles lo que pasó, que él es testigo de que Saulo realmente es un hombre convertido. Entonces, por ello es importante compartir las experiencias de nuestra conversión con las personas. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros? Para que los demás también se animen y el Espíritu Santo trabaje en ellos, en su cabeza, en su corazón, en su mente, para que ellos puedan entender realmente qué hace el Señor con nosotros, cómo nos cambia.
Y dice finalmente que entonces las iglesias Pablo comienza a predicar por todas las sinagogas y comienza a compartir el evangelio y comienza a convertirse en ese gran líder espiritual. Y todas las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas y fortalecidas en el Espíritu Santo. Cuando yo hablo con ese respaldo del Espíritu Santo, pues voy a tener paz y mi congregación tiene paz. Cuando yo hablo ajustado a la palabra del Señor y cómo el Señor me habló, cómo el Señor me dijo y cómo está en su palabra, pues las iglesias se van a ser edificadas y se van a fortalecer en el Espíritu, que eso es lo que nosotros queremos. Entonces, mis hermanos, como conclusión, cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor único y suficiente Salvador, se nos debe notar, debe que haber un cambio extremo espiritualmente, que realmente ese hombre viejo ya no queda ni la muestra, ya no queda nada, porque todo es absolutamente nuevo. Y la pregunta que nosotros nos debemos hacer todos los días, realmente, basado en 2 Corintios 5:17, que demuestre que el segundo está en Cristo, nueva criatura es, tenemos que comenzar a hacer un listado de todo lo que éramos nosotros antes de conocer a Jesús. Entonces, ¿cuál es el listado? Adúlteros, borrachos, mentirosos, pornografía, inmoralidad, trampas, odios, rencores, avaricia, envidias. Y yo tengo que hacer un listado, yo era eso. Ahora yo comparo y digo, bueno, hoy, eso que yo era antes, ya se borró, ya se fue de mi camino, o sigo todavía yo en ese cuento. Entonces, por eso la palabra del Señor, de modo, o sea, si es verdad que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Entonces, miremos cuáles eran las cosas viejas, nuestro pasado, ¿qué era? Y comencemos a revisarlo si realmente ese pasado se fue o todavía subsiste o todavía quedan cosas por ahí ocultas que no hemos podido dejar, para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé templanza, que nos dé dominio propio y que nos dé ese convencimiento desde el punto de vista de la conciencia espiritual para poder seguir cambiando. En Hechos 9:15 dice, y el Señor le dijo, entonces a mí me gusta esto, me parece que el resumen de esto es que el Señor un día diga, Carlos, Óscar, José, Daniel, Moris, ¿cierto? Porque instrumento escogido es fulano de tal, ¿sí? Que en las manos, el instrumento escogido es para llevar mi nombre en presencia, y entonces, ¿en presencia de quién? Del barrio, de la familia, de los amigos, donde él vaya. Fuimos instrumentos escogidos, somos instrumentos escogidos por el Señor. Tenemos esa bendición, mis hermanos, tenemos ese regalo maravilloso, que el Señor se fijó en nosotros, siendo sucios, pecadores, no lo merecemos. Solamente por la gracia y la misericordia del Señor todos los días es que estamos vivos y que hoy estamos inscritos en el libro de la vida eterna y que el Señor, allí nadie nos va a borrar. Pero gracias a Dios que hoy tenemos que apoderarnos y empoderarnos y estar seguros de que fuimos instrumentos escogidos en el nombre del Señor. El Señor nos escogió para ir a compartir esas buenas nuevas, para ir a compartir ese evangelio, así como lo hizo con Saulo de Tarso. Este es un instrumento, es un instrumento que yo escogí, ¿cierto? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. El Señor es perfecto, mi hermano. Mis hermanos, el Señor no improvisa, el Señor todo lo hace tan perfecto que cuando pasan las circunstancias, los momentos, las angustias, las dificultades, pero cuando llega la respuesta, dice uno, era el momento, era el lugar, era la persona, todo es perfecto con el Señor. Entonces, mis hermanos, que cuando recibamos al Señor, y si todavía no lo hemos hecho, como dijo Pablo, enseguida predicado, o sea, él no perdió tiempo, hasta que llegó a Roma y allí entregó su vida, pero él no perdió tiempo, donde iba predicaba y predicaba y predicaba, y en alta mar cuando estaba naufragando, que llegó a la isla de Patmos, que allí tuvieron que parar urgentemente, él predicaba donde fuera, él no se callaba. El tipo hablaba y hablaba y hablaba del Señor. Que eso nos pase a nosotros, que la gente le diga, hermano, ¿por qué no se calla? Mejor en vez de decir, pero no pareciera que fuera cristiano, porque nunca lo hemos oído hablar de Cristo. Mis hermanos, Dios los bendiga y tengamos este ejemplo de Saulo de Tarso como una conversión verdadera y que sentamos de que Dios nos está hablando a nosotros, nos diga, realmente eres un convertido sincero, un convertido real y un convertido como yo quiero que sea genuino y original. Dios los bendiga, mis hermanos.